Supuestamente, tengo que poner la palabra supuestamente, el grupo de inteligencia ha estado hablando desde hace mucho tiempo que esto que está sucediendo hoy lleva muchos años tramándose. Entonces, tenemos que pensar que detrás de este señor que nos está representando hoy en día aquí en este país, en Estados Unidos, el señor Donald Trump, el caballo, señor Donald Trump, no se le puede poner otra cosa, tiene detrás de él un grupo de inteligencia y aparte de eso, algo más. ¿Qué piensan ustedes de esto? Jorge, cuéntame de eso, lo de tú, por favor. Me interesa saber qué piensas tú. Yo que pienso, hoy lo grabamos ¿Qué con sabes? después del año 63, después de que murió Kennedy, hubo una parte de una agrupación de inteligencia, ¿sí? Secreta en una palabra, que empezó a cuidar esto de la verdad y cuidar los valores y cuidar lo que se proponía el comunismo hacer, ¿no? Porque esto ya viene de mucho antes, ¿sí? Del comunismo que quería invadir cada uno de los territorios. Y el presidente Trump es una persona que está puesta en el momento justo y necesario para la humanidad, ¿sí? Es como cuando hicieron el golpe de Estado en el Vaticano con Benedicto XVI, lo sacaron y el globalismo puso en el momento justo y necesario a Bergoglio para que comience a toda la parte operativa mundial de lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿sí? A ver, quiero decirlo de una manera, todos en sí pertenecían a esto. El presidente Trump, que estaba en su nivel de millonario, de empresario y demás, estaba dentro de estos grupos de la élite, ¿sí? Pertenecía a la élite, porque para ser empresario a nivel, vos tenés que pertenecer a la élite, pero fue una persona de la que se rebeló a la élite, porque no le gustó lo que vio. Vamos entendiendo, ¿no? Entonces él sabe la planificación, por eso se animó a ser presidente, por eso se animó a atacar al globalismo, al comunismo, con todas las herramientas que él tiene. Lo mismo me pasó a mí en mi sentido. Yo del 95 en la iglesia, que conozco todo este tema, en 2005 tuve una reunión secreta con gente de Nuevo Orden Mundial que me mandaron como oyente, y ahí fui recopilando información hasta que me di el choque con Bergoglio y dije, no, esto no es así, ¿sí? Porque siempre Pero Jorge, me estuve fijando. ¿qué hace un señor de este tipo? ¿Qué hace un Déjame señor de terminar este la tipo? idea y te respondo. Y entonces, cuando pasa esto, yo me doy cuenta, porque siempre en el trabajo de inteligencia, como analista de inteligencia y todo lo demás, yo no me movía por el lado que me decía, no, mira, tenés que hacer eso, y si no me gustaba, no lo hacía. Aunque me ponía rebelde, no lo hacía, porque yo siempre fui y me mantuve por el lado derecho. Cuando Bergoglio asume y empieza a planificar todo esto, a volcar todos los planes que ya tenían elaborado, bueno, yo me desligué también, me fui. Y justo en el 2016 asume Trump y ahí empezó todo este movimiento patriota a full, de lo cual el movimiento de inteligencia que había comenzado del año 63 hasta este momento, la única manera que tenían era para resurgir, para derribar todo lo que era el Estado profundo, que ya venía siendo denunciado desde Kennedy. ¿Ok? Y Trump eso lo sabía, por eso empezó desde su hora cero de gobierno a poder derribar el Estado profundo, porque sabía lo que iba a acontecer en la humanidad y lo que va a venir. Esto recién, yo digo, como siempre, esto recién comienza. Estas fueron el bombazo del bicho y todo lo demás, estos fueron pruebas. En el 2005 ya se hablaba de un virus para el 2020 en esa reunión. Mirá lo que te estoy hablando, en 2005. Jorge, ¿me permites añadirte algo para Sí. que lo añadas a tu postura? Aquí en Puerto Rico, mientras nosotros comentamos aquí lo de Kennedy, en Puerto Rico en los años 1940 tuvimos un criollo que se llamó Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu Campos fue un mártir que de hecho fue masón y estudió en Harvard.
y se codeaba con las élites de Puerto Rico y de Estados Unidos. Y él desertó de ese grupo para exponer a este plan Illuminati desde esa época, con los experimentos que hacían aquí con nuestras mujeres y nuestra gente, incluyendo todos los experimentos genéticos y bioquímicos, inclusive en sus oratorias, que lo pueden buscar en YouTube. Por eso, Pedro Campo fue uno de nuestros patriotas grandes. Somos muy pocos los vivos que conocemos el asunto del caldo dentro de la olla que hubo. Porque Sí. yo, imagínate, con 20 y pico de años, yendo a reuniones de oyente con un cardenal, Castrillón Hoyos, que lo mandaban, ¿sí?, para estar en esas reuniones de la élite, secretas, a las afueras de Londres y todo lo demás, y yo empecé a recaudar información porque tenía que recaudar información, porque estaba dentro de este movimiento que se había creado. Y en el Vaticano lo creó Juan XXIII, este movimiento de inteligencia interno, para poder defender primero los pilares de la Iglesia y segundo para lo que el comunismo quería traer a la humanidad. Por eso Juan Pablo II fue un luchador incansable contra el comunismo. Logró tirar el muro de Berlín, logró tirar la Unión Soviética y no pudo llegar a China. Pero pisó Cuba y él siempre, Juan Pablo II, bajaba del avión y besaba el suelo. Y cuando fue a Cuba nunca besó el suelo. Lo saludó Fidel Castro y Fidel Castro después preguntó por qué no besaba el suelo. Y él lo dijo: yo no beso suelos sangrientos de mártires. Así directamente. Ciertamente. Entonces tenemos a un Bergoglio que es jesuita, con un Raúl Castro, un Fidel Castro, que eran jesuitas también, y los avaló, como avaló a Maduro, como avaló tanto a Cristina Fernández Kirchner, como tantos otros, como avala a los demócratas. Pregunta que te hago para el foro. ¿Te invitaron en algún momento a entrar a la orden jesuita interiormente, no la orden exterior, la orden interna? No, porque yo pertenecía al clero. No podía. ¿Me invitaron a participar de órdenes internas, masónicas internas del Vaticano? Sí. Me invitaron un montón de veces, de lo cual no participé. Ok, pero lo hicieron de manera formal. Lo hicieron de manera informal, pero en el sentido de que no todo el mundo se entera. Y a ver, déjame hacer una pregunta, a ver si lo entiendo, porque yo, bueno, realmente mi carrera tiene que ver con la literatura y el arte, y todo esto se viene preparando desde mucho antes, todo esto con el boom, el post-boom en la literatura y en el arte, en la pintura, todo eso venía preparando desde antes, pero ya sabíamos desde antes, por ejemplo, que este papa pertenecía a la teoría de la liberación. Sí, y la teoría de la liberación es una línea que va como medio oblicua dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué hace el de Papa? O sea, ¿qué hace que la gente lo lleve a él? Yo sé lo que hay, ¿no? Yo sé toda la manipulación que hubo dentro. Lo que hace fue un golpe de Estado que hubo. Fue un golpe de Estado y lo colocaron. Nunca salió el humo que tenía que salir. Fue todo un golpe... Fue todo un golpe de Estado preparado. ¿Qué hay detrás de él? Renunció, imagínate que renunció a su pontificado, diciendo que no es más vicario Cristo, o sea, él sigue permaneciendo como cardenal, de lo cual no es líder de la Iglesia Católica. Ya no es líder de la Iglesia Católica. Ya él no es líder de la Iglesia Católica. No, él renunció supuestamente no es líder de la Iglesia Católica. Firmó los acuerdos con China. Exacto. Aprueba a los obispos que el gobierno chino le autoriza, le dice: quiero ordenar a estos obispos para poder ser de la Iglesia Católica China, no la real, sino la del Partido Comunista. Y bueno, y él autoriza a la ordenación de los obispos. Se calla con la persecución de los cristianos. Se calla, imagínate, puso a un jefe de Estado, Pietro Parolin, que fue nuncio apostólico de Venezuela en la época de Chávez y de Maduro, y sabía las atrocidades de Venezuela y está como segundo de él. Y déjame... Entonces está todo coordinado y es uno de los líderes de todo el globalismo, ¿no? Vamos a pensar un poquito más allá. El haber llevado la embajada norteamericana a Jerusalén significa quizás que el Vaticano va a dejar en algún momento de existir y Jerusalén se va a convertir en la gran capital de todas las religiones por alguna casualidad. ¿Pudiera ser? Pudiéramos pensarlo de esa manera, ¿no? Porque la gente a veces pregunta, ¿qué es la insistencia?
La base Esa del es la intención. cristianismo. La pregunta es, ¿esa es la intención o ese es el plan? Y en realidad sí, el Vaticano lo que quiere producir y que está produciendo Bergoglio es un cisma no reconocido todavía, pero hay un cisma, porque está la iglesia remanente, está la iglesia interna que la curia romana la invadió con gente globalista, y están los conservadores. Existe el cisma y va a llegar un momento que si no, por ejemplo, si Trump continúa, es archienemigo de Francisco, ¿sí? Y yo lo sé por charlas directas mirándolo a él en una sala de reunión, en unos sillones y hablando, que cuando asumió, que iba a asumir el 2016, cuando se postuló Trump, para ellos era un enemigo. ¿Sí? Hay un discurso dedicado a él, Jorge. Por eso hay un discurso, debo decirlo. un mensaje directo a él. Hay un discurso dedicado única y exclusivamente a él, enviándoselo al Papa. Y correcto. Si ustedes quieren, lo tengo, lo podemos poner cuando gusten. No es muy largo, dura aproximadamente 6 o 7 minutos, creo, si mal no recuerdo. No, bueno, eso fue un mensaje directo. Por eso en el 2016, cuando yo en el 2015 me ordenan de diácono y a las pocas semanas, 2 semanas, termino la relación con Bergoglio, porque empecé a ver mucha corrupción y todos los planes estos, que yo en un momento le pregunté, ¿van a desarrollar todos estos planes que hay de la agenda? Y me dijo, sí, las políticas son así, tenemos que desarrollarlo. Jorge, la orden ejecutiva de Donald Trump, la orden ejecutiva de Donald Trump, que ya tú conoces y que conocen los demás, que establece la jurisdicción mundial para la confiscación de todos los bienes materiales y cuentas, incluyendo la confiscación de las cuentas del Vaticano y los bancos El Ambrosiano y todos los bancos italianos mafiosos. ¿Qué papel juega para actualmente, ahora mismo, según tu conocimiento personal, qué papel juega para poder inclusive llevar a tribunales internacionales o italianos posiblemente las consecuencias de criminalizar a estas personas ya? Sí, primero que todo, el Estado del Vaticano es un Estado independiente y el mismo líder de la Iglesia Católica define la situación. Ni la Reserva Federal ni el Tesoro de Estados Unidos se pudo poner a auditar jamás al Banco del Vaticano. Es más, el IOR ahora lo cerró hace muy pocas semanas y pasó todas las cuentas a lo que es APSA de la Administración del Patrimonio de la Iglesia. O sea que no saben cómo blanquear ahora el dinero, ¿sí? De lo cual, lo que yo denuncié, por ejemplo, que habían comprado inmuebles en Londres, desde la Secretaría de Estado, que hubo una gran auditoría, un allanamiento y demás, después echaron a jefe de seguridad y demás, y ahora el cardenal también está enjuiciado, que estaba encargado. Bueno, me fueron dando la razón de las denuncias que yo vengo haciendo. Lo que pasa es que el Vaticano tiene una política que firmó un convenio de lavado de dinero con Obama, ¿sí? El Papa Bergoglio, y de lo cual jamás lo cumplieron, porque nunca dejaron entrar a nadie. Todas las auditorías que hubo de Morgan y de tantas otras consultoras no terminaron jamás, las sacaron antes de tiempo. ¿Por qué? Porque descubrían todos los baches oscuros que tenía el Vaticano. Hay una pregunta obligada, Jorge, que pienso que va a ser la bomba para muchos de los que están en el video, en el directo hoy, y no se ha mencionado, yo lo voy a mencionar. ¿Hasta qué punto tú tienes conocimiento de las familias de la nobleza veneciana, real, practicante, con los intereses del Vaticano? Y mucho. ¿Y hasta qué punto ellos van a ser ajusticiados? De todas las familias, todas las coronas europeas están financiadas y están arregladas con el Vaticano. Y toda la parte veneciana, imagínate que la mayoría de los papas que hubo en la iglesia vinieron de Venecia y de otros lugares, pero la mayoría eran de Venecia. Y la mafia veneciana, como la siciliana, está ligada, muy ligada, o la napolitana está muy ligada a lo que es el Vaticano. ¿Hasta qué punto tú piensas que ellos están colaborando para ceder y llegar a un acuerdo de rendición? Aquí la palabra es rendición pacíficamente, porque obviamente la alianza militar no va a permitir que esta gente mantenga su poder. No creo que estén de acuerdo en ceder, porque hay muchos negocios que la iglesia maneja con ellos, como la trata de personas, el tráfico de armas y tantas otras cosas más. Wow. Bueno, pero es un capítulo que va a continuar, porque esto se va a terminar.
la labor va a continuar con la caída de Bergoglio y el salir todo lo que es los archivos que uno ya del 2016 viene presentando a diferentes agencias en Estados Unidos. Por lo tanto, el término de reconciliación, ustedes conocen el término de reconciliación, cuando hay dos naciones o hay conflicto de intereses, tiene que hacerse público, ¿correcto? Sí, se tiene que hacer público, pero hay muchas reconciliaciones que no se hicieron públicas tampoco. Creo que esa va a ser la batalla más difícil, más que la que está librada ahora. Creo que cuando termine esto, tanto Trump como Putin se van a unir para liquidar al Vaticano, para liquidar a Bergoglio. Ese es el meme que no es liquidar al Vaticano. Claro. No es liquidar al Vaticano. ¿Por qué existe ese flyer? Porque la verdad, porque tanto Putin como Trump tienen el mismo enemigo, que Bergoglio. Sí, pero esa no es la batalla más terrible. La batalla es los billones de creyentes que hay. Que desenmascararle a toda esa gente lo que han tenido por siglos pensando que es la iglesia va a costar bastante trabajo. O sea, no todo el mundo. ¿Sabe cuál es el tema? Es la fe. Si no, yo estaría perdido con la fe y sigo siendo diácono permanente de la Iglesia Católica. No ejerzo ahora, pero sigo siendo. Voy a ser permanente y mi fe continúa en lo que es los pilares de la Iglesia. La Iglesia es la fundada por Cristo. Después que los hombres hayan cometido las atrocidades que cometieron durante la historia, ahí es otra cosa. Pero lo importante es defender los pilares. Y los pilares los estamos defendiendo la Iglesia remanente y demás. La verdad, lo que es la conciliación de la fe y demás. La gente se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta y lo que nosotros hacemos, yo no hago un mal a la Iglesia, sino trato de dar la verdad de los negociados que hace la Iglesia con los diferentes gobiernos, porque no es solamente en Italia, es mundial. Imagínate, son los ideólogos de la diplomacia, controlan, es el poder más grande que hay. La fuente de inteligencia más grande que hay. Me voy a retirar, colegas, para dejar el espacio a alguien más. Antes de irme, le doy las gracias. Buenas noches. Jorge, gracias. La última pregunta que tiro, que es la bomba de la noche también. ¿Cuándo se van a unir más diáconos y colegas de ustedes en público para que hagan otro maratón, que sería muy interesante tenerlo pronto? El día 3 de noviembre. El 3 de noviembre dijo Álvaro. Perfecto. El día de las elecciones. Sí, pero con más compañeros de tu grupo. Queremos ver más gente unida para que puedan colaborar con toda esta información que yo entiendo que deberían irla soltando desde ahora para que la gente se vaya preparando. Y a mí me llamó la atención y fue un orgullo para mí del trabajo que uno hace. Cuando fue Mike Pompeo a Italia, que fue al Vaticano para ver el tema del acuerdo con China que había firmado Bergoglio, que se salió con la mano vacía, después lo recibió por otro lado del acuerdo, se reunió solamente con diáconos. No se reunió con sacerdote ni obispo, nada. Se reunió con 6 diáconos. Y eso para mí fue un mensaje que me dio diciendo gracias, ¿entendés? Por el trabajo que uno hace. Si no, un secretario de Estado de Estados Unidos que va al Vaticano se va a reunir con diáconos norteamericanos, se podía haber reunido con arzobispos, cardenales. Bueno, esas cosas son lo que a uno le da la fuerza para poder seguir trabajando. Yo estoy amenazado de muerte, tuve atentados y sigo. Porque el tiempo me va a dar la razón y me está dando la razón de todo lo que vengo diciendo y denunciando en la justicia, acá y en cada uno de los países. Estuve en Ecuador, estuve en Estados Unidos y en otros países. Y bueno. Antes de irme, la última pregunta, Jorge. Pues, ¿la ley común se va a instaurar? ¿La ley común, las cortes comunes? Sí. Eventualmente. Eventualmente sí. Pero recuerda, la pregunta es desde el Vaticano. ¿Qué papel juega el Vaticano ahí? ¿En la ley, en la justicia? No, la ley común instaurada desde Italia. Porque acuérdate, bueno, la raíz más grande del nuevo orden mundial fue el Vaticano. Que acá lo que tienen que levantar y sacar a todos, a estos corruptos, son los ciudadanos de cada uno de los países. Exacto. Los italianos saben muy bien qué es lo que es la iglesia y sabe muy bien lo que hay adentro de la iglesia. Y los mismos fieles, los mismos ciudadanos son los que van a empezar a actuar. Colega, me retiro. Los voy a seguir escuchando. Ha sido un placer. Sandy. Gracias por el tiempo. Gracias, Sandy. Y que el creador siempre